Consejos de Seguridad, un espacio del Consejo Colombiano de Seguridad para la construcción del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo. Muy buenas tardes para todos los que están conectados con el Consejo Colombiano de Seguridad. Hoy nos reunimos con un tema muy interesante y tengo unos invitados bien especiales que nos están acompañando en esta tarde de hoy. Ya se los presento. Quiero confirmar con ustedes buen retorno de audio, que nos escriban a través del chat. Recuerden que este es el espacio de construcción de conocimiento. Como es habitual, vamos a iniciar con las cifras en ese momento del país en materia de COVID. Me están diciendo por acá que no se escucha bien. Los demás, por favor, les agradezco nos escriban para mirar qué tal estamos. Se escucha muy bien, Valentina, Cochito, muy buenas tardes para todos ustedes. Bueno, Colombia hoy amanece con nuevas cifras, 17.687 casos confirmados de la enfermedad COVID-19, de ellos 4.256 recuperados y lamentablemente 630 personas han fallecido. Ya nos están escribiendo. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes. Nos encantaría que nos contaran de qué parte del país se están conectando y vamos a estar ahí muy atentos a todas sus preguntas. Como les decía, el tema para el día de hoy es un tema muy interesante tanto para pequeñas como grandes empresas y es auditorías internas como una herramienta de mejora continua para los sistemas de gestión. Por eso hoy tenemos nada más y nada menos que la plana mayor de la Dirección Técnica en cabeza de Claudia Sierra Fernández. Ella es la líder de los sistemas de gestión de certificación del Consejo Colombiano de Seguridad y junto a ella César Tuzó Morales e Ivonne Aldana Montenegro, que forman parte también de la dirección, y ya Claudia nos va a contar específicamente sobre su trayectoria. Les recuerdo a todos ustedes que nos escriban. Mire, ya están desde Bogotá, Tunja, Bello, Barranquilla, La Guajira, Girardot. Un abrazo para todos ustedes. Para el Consejo es muy complaciente tenerlos, invitarlos también a que juntos construyamos el conocimiento. Sin más preámbulos, le doy paso a nuestros expertos invitados. Muy buenas tardes para los tres. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Claudia. Muy buenas tardes a todos nuestros participantes. Gracias por esta invitación tan especial que nos hacen. Bienvenidos a todos a este espacio. Como lo dice Claudia, los motivamos a que nos escriban desde donde están conectados. Vamos a hablar sobre un tema muy importante para las organizaciones que les aplica tanto a pequeñas, medianas y grandes empresas. Sabemos que en este momento el país atraviesa una situación complicada, dificultades económicas, sanitarias por este tema del COVID, y de hecho el Consejo Colombiano de Seguridad viene desarrollando una serie de Facebook Live para darles a ustedes todo ese tipo de conocimiento que necesitamos en este momento las organizaciones. Pero para el día de hoy hemos querido traer una temática un poco diferente, muy especial, y qué mejor que hacerlo con dos de nuestros compañeros expertos en la materia. Ivonne Aldana, ingeniera industrial, especialista en higiene y salud ocupacional, magíster en sistemas integrados de gestión con más de 10 años de experiencia en auditorías de tercera parte. Y César Tuzó, administrador ambiental, especialista en higiene, seguridad y salud en el trabajo, también auditor líder, HCQ, y con más de 10 años de experiencia en auditorías de tercera parte en diferentes organismos de certificación, y uno de ellos es el Consejo Colombiano de Seguridad. Bienvenidos a los dos. Hola Claudia, muchas gracias por la invitación y por este espacio que creo que va a ser de mucho provecho para todas las personas que nos están acompañando. Hola Claudia, y un saludo a todos los que se conectan a esta hora en este espacio diseñado por el Consejo Colombiano de Seguridad. Esperamos que esa construcción de conocimientos que vamos a entablar sea pues favorable para cada una de las organizaciones. Bueno, entonces entrando en materia, queremos empezar por la definición como tal de auditoría que nos trae la norma 19.011 en su última versión del 2018. Básicamente la auditoría se define como ese proceso sistemático, independiente y documentado para obtener esas evidencias objetivas con el fin de determinar el grado en que se están cumpliendo
esos requisitos de la norma. Podemos hablar de la norma 9001, 14001, 18000, la más reciente 45001. De hecho, todas esas normas son las que certificamos en nuestro Consejo Colombiano de Seguridad. Y bueno, cuando hablamos de eso de proceso sistemático, básicamente estamos diciendo que sigue unos procedimientos previamente establecidos y documentados. Y cuando hablamos de un proceso independiente, en este caso, que es muy importante en este tema, queremos decir que los auditores deben estar ajenos a los intereses del auditado y por tanto no podrán auditar su propio trabajo porque esto podría generar algún conflicto de interés. Entonces, ya para empezar, me gustaría comenzar con la aclaración de estos términos de auditoría interna y cuál es la diferencia con auditoría externa. Cuéntanos, César. Bueno, partimos del concepto que una auditoría es un proceso, ¿sí? Es un proceso de evaluación. Entonces, cuando hablamos de auditoría interna y hablamos de auditoría externa, básicamente la diferencia radica en el destino de los resultados. El proceso de las auditorías consiste en recopilar evidencia sobre la conformidad frente a una serie de requisitos. El punto es que la auditoría interna, o mejor, los resultados de la auditoría interna van con destino a la organización con el fin de gestionar la mejora continua. Y cuando hablamos de una auditoría externa, ese diagnóstico o ese resultado de la auditoría va con destino a otro ente o a otra parte, pues con el fin de obtener algún tipo de reconocimiento. En este caso podría ser el reconocimiento para otorgar una certificación. Las dos auditorías deben llevar deben tomarse pues con la misma objetividad, como tú lo mencionaste ahorita, con la misma imparcialidad, y debe asegurar que los procesos, tanto de auditorías internas como externas, sean sistemáticos y que cumplan pues con todas las etapas definidas para la evaluación de los sistemas de gestión. Listo, César. Bueno, una de las preguntas que hacen las organizaciones y que de hecho hay algún tipo de confusión frente a esto es sobre qué competencias deben tener nuestros auditores internos. Estas competencias deben estar definidas o están mejor definidas en las respectivas normas, las definen como tal las organizaciones. Cuéntanos, Ivonne, cómo está ese tema al respecto. Sí, Claudia, pues las normas establecen que un auditor puede tener la aptitud para aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos mediante la educación, la experiencia laboral, la formación como auditor y la experiencia en auditorías. Sin embargo, las organizaciones se pueden basar en algunos conceptos establecidos en la norma ISO 19011, teniendo en cuenta que un equipo auditor debería seleccionarse para lograr los objetivos de auditoría. Entonces, ¿qué es importante que las organizaciones puedan definir? Primero, ¿cuál es el comportamiento del auditor? Ese comportamiento del auditor pues, debe basarse como en unos atributos que concuerden con los principios de auditoría. ¿Cuáles serían esos principios de auditoría? La integridad, la presentación imparcial, el debido cuidado profesional, la confidencialidad, la independencia y el enfoque basado en la evidencia y en el riesgo. Segundo, deberían tener en cuenta los conocimientos y habilidades genéricos, como los principios, procedimientos y métodos de auditoría, las normas del sistema de gestión y documentos de referencia que se van a auditar, la organización que van a auditar y su contexto, entendiendo pues como contexto todas las cuestiones internas, externas, partes interesadas relevantes, las necesidades, las líneas de negocio, los productos, los servicios. Y requisitos legales y regulatorios aplicables pues al alcance y a la razón de ser de la organización. Y tercero, pues tendrían que definir también cuáles son esos conocimientos y habilidades ya más específicos enfocados como en unas disciplinas y los sectores a auditar. Esta se puede adquirir como con la aprobación de programas de entrenamiento, con la experiencia en una posición que involucre un ejercicio de juicio, toma de decisión, resolución de problemas, comunicación con gerentes, profesionales, partes interesadas. La educación y el entrenamiento específico en alguna disciplina y el sector pues, específico en sistemas de gestión. Y también se podría adquirir con la experiencia en auditoría adquirida bajo la supervisión de un auditor líder, que tenga más experiencia y que lo pueda ir llevando en el proceso de auditoría. Es importante aclarar que pues, no es necesario que todos los auditores del equipo auditor tengan la misma competencia. Unos pueden tener el conocimiento y habilidades para algunas cosas y otros para otros.
Sin embargo, pues la competencia general del equipo auditor debe ser suficiente para lograr los objetivos de la auditoría. También es importante establecer un programa de formación que ayude a mantener y mejorar la competencia de los auditores en un periodo de tiempo específico. Listo. Aquí me estaban comentando que no se estaba escuchando. Si se está escuchando, por favor, me confirman. ¿También sirve que vuelvan a entrar? Bueno, entonces continuamos. Listo. Aquí me dicen que se escucha bien. Bueno, para las organizaciones que en este momento se encuentran desempeñando sus actividades, que han podido desempeñar esas actividades de manera virtual y que incluso se encuentran realizando auditorías internas, cuéntanos, César, ¿cuál es el propósito, cuál es el objetivo de estas auditorías internas? Bueno, Listo, ese es un tema bien importante dentro de los sistemas de gestión. Cuando hablamos nosotros de hacer una auditoría o de hacer una evaluación al sistema de gestión, lo que debemos tener claro es que esa evaluación debe ser un proceso constructivo. Quiere decir que a través de la evaluación que se lleve a cabo en los diferentes procesos o en las diferentes áreas o en los diferentes departamentos, el resultado debe ayudar al fortalecimiento de cada uno, o sea, al fortalecimiento del sistema de gestión, en esencia. No debería efectuarse una auditoría solamente para cumplir con un requisito de una norma. No debería efectuarse una auditoría solamente porque estamos próximos a la visita del organismo certificador y debemos cumplir con este requisito, o porque es lo único que me hace falta para satisfacer todos los requisitos de la revisión por la dirección, por ejemplo. Entonces, el propósito de las auditorías debe estar orientado siempre hacia la mejora continua. De ahí el propósito, pues, de este conversatorio, de este espacio. Las auditorías internas deberían asegurar que cuando el auditor se aproxime al proceso y que pueda observar cómo se están desarrollando las diferentes actividades, pueda concluir sobre la conformidad o pueda reportar o identificar algún tipo de hallazgo que ayude a mejorar el proceso, que ayude a optimizarlo, que ayude a mejorar las competencias de las personas que están desarrollando las actividades y también que ayude en algún momento a que los líderes de proceso y que la alta dirección tomen decisiones frente a la mejora de estos, de cada uno de los procesos que se están evaluando. Entonces, vamos que en esencia el propósito de la auditoría debe ser contribuir a el mejoramiento continuo de los procesos del sistema de gestión. Ese podría ser como el resumen a la pregunta que tú haces, Claudia. Listo, perfecto. Sabemos que hay muchas empresas que por la reactivación económica pronto van a empezar a desarrollar sus auditorías internas. Entonces, Ivonne, ¿qué factores o elementos claves deben tener en cuenta al planificar estas auditorías? Sí, mira, pues hay que tener en cuenta que las auditorías internas son una herramienta de mejora continua para los sistemas de gestión. Es importante y adecuado, por lo menos en un año, se pueda evaluar la conformidad de toda la organización de forma transversal frente al cumplimiento de ciertos requisitos establecidos. Para ello es importante tener en cuenta una serie de variables, como por ejemplo, cuál es la naturaleza de la organización, su complejidad, los productos que fabrica y los servicios que presta, mirar cuál es la estructura del sistema de gestión, los roles, las responsabilidades, la planificación, las operaciones, las políticas, qué prácticas tienen, cuáles son los objetivos de esa organización y cuáles son los procesos para abordar dentro de esa planificación de la auditoría. También hay que tener en cuenta el tamaño de la empresa, porque hay organizaciones que tienen múltiples sitios, locaciones. Por ejemplo, si hay empresas que tienen sucursales en otros países, también tendríamos que tener en cuenta eso, donde funcionen, de pronto donde las funciones importantes de la empresa sean subcontratadas o gestionadas bajo la dirección de otra organización. Es importante tenerlo dentro de la planificación porque hacen parte, pues, del sistema de gestión y no puede quedar como un eslabón aislado. Hay que tener en cuenta la competencia del personal auditado y el equipo auditor, no solo el equipo auditor, como ya les mencionaba anteriormente, sino de las personas que se auditan. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cómo vamos a llegar a
a todos esos niveles de la organización. No es lo mismo auditar a una persona que tenga unos conocimientos más amplios que otra que no lo tenga. Entonces, si el objetivo es poder lograr resultados esperados, pues hay que hacer las preguntas adecuadas a las personas que estamos auditando. Y pues dentro de los auditores también pues definir en cuenta las competencias, pues con los conceptos ya mencionados anteriormente. También hay que definir los roles, las responsabilidades, la autoridad, el liderazgo, según pues sea apropiado de ese equipo auditor. De igual forma hay que tener en cuenta los recursos con que se cuenta para poder planificar como el proceso de auditoría. Cuando hablamos de recursos tecnológicos, como tecnologías de la información, la comunicación, los costos y tiempos de viaje, si hay que hacer un desplazamiento para ir a visitar otros sitios, la logística necesaria para cubrir esas necesidades de auditoría, también como autorizaciones de seguridad y equipamiento, zonas horarias si vamos a auditar de pronto sucursales en otros países. Es importante, esto es muy importante tenerlo en cuenta también, tenemos que mirar los resultados de las auditorías anteriores, cómo ha sido el estado de los procesos, cuáles son los peligros, los riesgos y las oportunidades de la organización, cuáles son las inquietudes de las partes interesadas, tales como las quejas de los clientes, incumplimientos de requisitos legales y reglamentarios. Pues todo esto lo podemos definir en un programa de auditoría, entendiendo pues que el programa de auditoría es como un conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. Entonces, todos esos ítems o esos factores que hay que tener en cuenta los podríamos definir en un programa de auditoría para ser ejecutado. Lo ideal sería en un año, aunque ninguna norma pues nos establece específicamente el tiempo. Sí, lo ideal es que por lo menos durante un año yo pueda abordar en un proceso de auditoría interna pues todo mi sistema de gestión para poder verificar y monitorear que cumpla con los resultados esperados y con los objetivos de la organización. Listo, Ivonne. Gracias. Bueno, ya hablamos de la planificación y ya entrando como tal en materia del desarrollo de la auditoría, ¿qué deben tener en cuenta las organizaciones? Por ejemplo, ¿qué herramientas, recursos podrían manejar directamente ya en el desarrollo de la misma? César. ¿Qué herramientas y qué recursos? Bueno, tendríamos que entrar a evaluar de acuerdo pues al tipo de empresas, con qué instrumentos o con qué elementos cuenta para llevar este tipo de evaluación. Entonces, por ejemplo, es posible llevar a cabo auditorías de forma remota, auditorías internas de forma remota. Entonces, al llevar a cabo ese tipo de auditorías, pues tendríamos que evaluar qué medios de comunicación están disponibles, podríamos entrar a evaluar qué medidas de contingencia podemos implementar en caso de que estos medios que se han definido pues de primera mano fallen. Tendríamos también que entrar a evaluar en condiciones normales el tema de costos, de pronto de desplazamientos, los tiempos que se van a invertir para el desarrollo de auditorías. Podríamos evaluar también la posibilidad de llevar a cabo las auditorías por parte de un equipo de auditores externos, manteniendo el concepto de auditoría interna. Eso, pues, en cierta forma podría asegurar también la objetividad y la imparcialidad. El punto es que cuando nosotros estamos ya pensando en llevar a cabo la auditoría, tenemos que poner de antemano la aplicación del ciclo de planear, hacer, verificar y actuar. El desarrollo de la auditoría, de hecho, es fundamental para el desarrollo de cualquier sistema de gestión. Entonces, como lo mencionaba Ivonne, es un momento en la etapa de la planificación, en el desarrollo de un programa de auditoría, de un plan de auditorías, definiendo la competencia de los auditores, tiempos, itinerarios, recursos. Esa parte de la planeación pues, efectivamente asegura el éxito de las auditorías. En el momento de llevar a cabo la actividad como tal, en el hacer, pues ya entraría a jugar todos los recursos y todo lo que acabamos de mencionar respecto a la manera como voy a abordar cada uno de los auditados, respecto a la forma como voy a tener acceso a cada uno de los sitios y respecto a la metodología que voy a emplear para llevar a cabo el proceso de auditoría. Eso sería parte del hacer. Luego tenemos que pasar a la fase del verificar. Y en la fase del verificar, pues es sentar y hacer un balance de cuál fue el resultado de la auditoría. Cuáles son mis hallazgos de conformidad, cuáles son los hallazgos de no conformidad, en dónde encuentro oportunidades de mejora, dónde encuentro algún tipo de observación, entrar a evaluar cuál es la mejor manera de dar a conocer los resultados
y sin duda alguna pues dar a conocer estos resultados a las partes interesadas. Estaríamos hablando del tema de verificar. Y finalmente tenemos que aplicar la última etapa del ciclo de planear, hacer, verificar, y es el actuar. En el actuar pues incluye la definición de las acciones para poder eliminar las causas de la no conformidad que se identificaron en el proceso de auditoría y así poder cerrar un ciclo. Es importante que el ciclo del planear, hacer, verificar y actuar se aplique de manera completa, ¿sí? Porque si nosotros definimos hallazgos de no conformidad, pero no les damos un tratamiento, pues simplemente el sistema va a continuar en el mismo estatus. Es cuando se cierra todo el ciclo que se puede ver mejora dentro del sistema de gestión. Listo, César. Otra de las preguntas y que incluso causa dificultad en las organizaciones es entender cuándo se deberían informar estos resultados de las auditorías internas. Y no solamente cuándo, como lo había dicho, sino de qué forma, incluso cómo y a quién se le deben informar estos resultados. Ivonne. Sí, realmente el proceso de auditoría debe ser un ejercicio transparente y durante todo el desarrollo de la auditoría a las personas que se están auditando es adecuado darles un parte, por así decirlo, o un reporte del resultado de las auditorías de forma general, de cómo van, cómo se ha desenvuelto la auditoría a través pues, de un diálogo donde se notifiquen los hallazgos que se van evidenciando, llamando pues hallazgos aspectos positivos y también posibles desviaciones que se puedan ir presentando durante el proceso. Diariamente al finalizar el día es importante dar un balance de la auditoría de forma general. Es decir, dentro de la planificación de la auditoría es importante que los auditores también den un espacio para hacer diálogos al final del día con las personas que participaron en el proceso de auditoría para comentarles cómo van, porque siempre estos procesos generan tensión y pues la idea es ser lo más transparentes posibles y pues darles a conocer a las personas el día a día, cada momento, cómo les ha ido frente a los resultados. Y pues al finalizar la auditoría, en una reunión de cierre ya pues más formalmente, si debemos entregar los resultados con precisión, suficiencia, idoneidad de la evidencia objetiva que soporta los hallazgos de auditoría, a la alta dirección y a los líderes del proceso, teniendo en cuenta, pues digamos que varios ítems. Que es importante que siempre asegurarse que la alta dirección pueda participar en el proceso de auditoría, pues porque desde la cabeza es que debe haber un compromiso gerencial y finalmente es importante hacer partícipe en esas reuniones, así sean las auditorías internas, a los líderes de cada proceso y a los gerentes, pues para que se apropien y sepan cómo está el sistema de gestión y verdaderamente puedan evidenciar cuáles son esas falencias o esos aspectos positivos que también tiene la organización. Dentro de esos resultados es importante también notificar el seguimiento a los registros y las conclusiones de auditorías previas, si fueron cerradas, si no, cómo fue la evolución de esos procesos anteriores frente a este. También es importante resaltar la extensión en las cual las actividades planificadas de auditoría son realizadas y los resultados si se lograron o no se lograron. Es decir, que si lo que se planificó realmente se logró con el objetivo. Y pues no solo es importante notificar, digamos, posibles desviaciones que pueden llegar a convertirse en no conformidades por incumplimientos de algunos requisitos, sino también es importante, y esto es bien valioso, es también expresar cuáles son los hallazgos que exceden las prácticas normales y esas oportunidades de mejora que por falta de evidencia objetiva de pronto puede no ser una no conformidad, pero sí que le puede servir a la organización para mejorar en algún punto. Es importante que estos resultados generen valor en la organización, es decir, que yo haga como auditor realmente un análisis concienzudo de qué podía ser una observación y qué podía ser una no conformidad. El valor agregado en la organización pues siempre tiene que verse reflejado frente a los riesgos emergentes como el negocio y las prácticas del gerenciamiento.
Eso es bien importante tenerlo en cuenta, pues porque desde que salieron las nuevas versiones de ISO 9001, 2015, 14000, digamos que nos enseñaron un poquito a que el sistema de gestión no iba por un lado y la organización por otro, sino finalmente todo se une y el sistema de gestión tiene que servir para que finalmente la estrategia de la organización se cumpla. Entonces, por eso es que los hallazgos deben también estar enfocados en la generación de valor hacia esos riesgos que pueden verse enfrentados el negocio. Bueno, yo sí quiero resaltar lo que Ivonne nos estaba diciendo respecto a ser partícipes a la alta dirección, precisamente para buscar esa motivación continua a lograr esos resultados. Listo, entonces ya hicimos nuestra auditoría, tenemos nuestros resultados de la misma y como hablamos que no es solo por cumplir un requisito, sino efectivamente es darle valor a esa herramienta precisamente de mejora continua para las organizaciones. Entonces, César, ¿qué hacemos con esos resultados de las auditorías internas? ¿Cómo los abordamos? Importantísimo ese tema. Mira, los resultados de las auditorías internas deben someterse a un proceso juicioso de definición de acciones correctivas. Cuando nosotros miramos la estructura de alto nivel que se ha definido para las normas ISO, para ISO 9001, versión 2015, 14001 y 45001, el ítem de acciones correctivas es hacia el final de las normas, en el ciclo del actuar. ¿Ok? Entonces, todos los hallazgos de no conformidad que difieran, o mejor, sí, todos los hallazgos que se encuentren a lo largo de la auditoría que difieran de la conformidad, es decir, observaciones, oportunidades de mejora y obviamente las no conformidades, deben ir al tratamiento de mejora de la organización. Las no conformidades deben tratarse como acciones correctivas, las observaciones y las oportunidades de mejora deberían trabajarse como oportunidades para la organización. En las versiones anteriores de las normas ISO se hablaba de acciones preventivas. Y aquí pues aprovecho también para dar claridad sobre este concepto de las acciones preventivas. Las acciones preventivas no se han excluido de las normas actuales. En las normas actuales se sigue hablando de acción preventiva, solamente que ahora el concepto que se le da es de gestión del riesgo. Entonces las acciones preventivas, lo que ocurre es que ahora las estamos trabajando de forma transversal a lo largo de todas las normas, no son un capítulo exclusivo. Entonces, el auditor debe ser un generador de valor agregado, como tú lo dijiste ahorita, debe ser un generador de valor agregado para las organizaciones. Entonces, las observaciones y las oportunidades de mejora contribuirían a la definición de oportunidades dentro de la organización y las no conformidades deberían ser tratadas como acciones correctivas y también podrían dar origen a la identificación de nuevos riesgos para el sistema de gestión. Entonces, ese debería ser el tratamiento que se le dé. Importantísimo. En la definición de acciones correctivas, en la definición de riesgos y oportunidades, deberían involucrarse los líderes de proceso, debería involucrarse la alta dirección y todas las personas que tienen alguna incidencia con las actividades que se están desarrollando. No es un trabajo exclusivo de la persona que está a cargo del sistema de gestión, ni es un trabajo exclusivo de los líderes de proceso. Es un trabajo que se debe hacer de forma mancomunada para asegurar que los resultados pues contribuyan a la mejora de todo el sistema de gestión. Perfecto, César. Una de las preguntas que nos hacen está relacionada con el momento que vivimos, ¿sí? Que efectivamente estamos hablando de auditorías que podrían ser remotas. Entonces, de esta manera te queremos preguntar, Ivonne, ¿cómo se pueden manejar estas auditorías? Sí, básicamente yo creo que en este momento que estamos atravesando ya nos toca reinventarnos y pues hacer uso de las tecnologías y de pronto cambiar un poquito esa forma de auditar sin dejar pues de ser competentes y de seguir con toda la rigurosidad del caso como siempre se hace en un proceso de auditoría. Entendiendo que las auditorías remotas pues se remiten básicamente al uso de las tecnologías para la recolección de información, entrevistar a un auditado. Cuando los métodos cara a cara como en esta situación que estamos viviendo pues no se pueden hacer, lo podemos hacer a través de estos procesos.
Es importante que se debe tener la disponibilidad de tecnologías de la información y la comunicación para apoyar pues, las actividades de auditoría y en particular la ejecución de métodos de auditoría remota. Es importante pues tanto que las personas auditadas y el auditor pues puedan acceder a estas tecnologías de la información. También dentro de la planificación de la auditoría, pues el equipo auditor tiene que tener en cuenta unos como temas importantes. Y es que realmente pues todo su equipo auditor esté usando los protocolos de acceso remotos acordados, pues incluyendo dispositivos requeridos, software o a cualquier herramienta tecnológica, plataformas que todos puedan conectarse y pues tener como esa conectividad bien, acceso a internet, la velocidad y demás. Llevar a cabo pues revisiones técnicas antes de la auditoría con el fin de resolver como problemas técnicos dentro del equipo auditor. También hay que tener en cuenta, como también al inicio lo mencionaba César, esos planes de contingencia, de pronto en cuanto a interrupciones del acceso o otras tecnologías en el momento que se llegara a interrumpir pues el proceso. Y también provisionar pues tiempo extra dentro de la planificación si la conexión no es buena y si se corta mucho y digamos que la auditoría no puede fluir de la manera como normalmente fluye en sitio. También es importante dentro de la planificación pues y dentro de la competencia de los auditores incluir pues habilidades técnicas para el uso apropiado de estos dispositivos tecnológicos. Y pues también la experiencia que tengan ellos frente a estas reuniones virtuales, que realmente pues están familiarizados con la tecnología y con estos mecanismos interactivos, pues que ya hay muchos en el mercado. Es importante que también cuando se lleve pues a cabo las reuniones de apertura se debe considerar los riesgos asociados a las auditorías remotas. ¿Sí? ¿Qué podría pasar? ¿Cuáles son esos riesgos? Usar los planos o diagramas de la planta, de las locaciones remotas como referencia o para mapeo de información electrónica. También pues facilitar la prevención del ruido, las rupturas, las interrupciones, solicitar permisos a la empresa auditada con anterioridad para tomar copias o captura de pantalla, porque ustedes saben que dentro del proceso de auditoría, toda la información que suministra, pues el auditor no debe hacer mal uso de esa información, sino solo es para recoger evidencia objetiva. Sin embargo, pues también hay que saber aplicar una política de uso de datos y permitir si se pueden tomar fotos, sacar videos, como les decía, pues cualquier otro tipo de registro que pueda ser de confidencialidad y de seguridad de la compañía que se está auditando, o de las personas o de los procesos. Porque pues también podemos de pronto en algún momento como evidencia objetiva, si vamos a tomar una foto a un grupo de personas que están haciendo alguna actividad o que se están auditando de manera remota por alguna cámara, también. Y pues siempre asegurar la confidencialidad, la privacidad durante las pausas de auditoría. Es decir, si damos un receso, realmente respetar el tiempo de los otros, desactivar los micrófonos, apagar las cámaras y poder pues respetar como esos espacios de pausas. Súper. Listo. Sí, Dime, cuéntanos. No, de pronto más en cuanto pues a las auditorías ya en sitio, pues se podría manejar a través de estos mismos procesos virtuales, pero ya haciendo entrevistas con las personas directamente que van a realizar la actividad, o si están haciendo una actividad específica, pues en este momento conservando todos los protocolos de bioseguridad, poder desde cámara, poder de pronto monitorear cómo están haciendo esa actividad para saber que están aplicando pues todos los procesos y procedimientos establecidos dentro de su mismo sistema de gestión. Listo, perfecto. En la norma 9001 de 2015 específicamente hablamos de las auditorías por procesos. ¿Cuáles son esas particularidades? ¿Cómo entendemos auditar por procesos y definitivamente en qué le aportaría a la organización, César? Bueno, primero que todo debemos tener claro cuál es el concepto de proceso y debemos tener claridad, y hay algunas organizaciones que aún no han asimilado ese concepto, debemos tener claridad en la definición de auditorías por áreas o por departamentos y la auditoría en proceso. Entonces, cuando hablamos de un proceso,
estamos hablando de un conjunto de actividades que convierten unos elementos de entrada en unos elementos de salida. La particularidad es que este conjunto de actividades pueden ser desarrolladas por diferentes roles dentro de la organización. Si hablamos nosotros de un proceso, por ejemplo, un proceso de talento humano bien definido dentro de la organización, veríamos que puede tener participación. Los líderes de los otros procesos, pues son ellos quienes definirían competencias para el personal. Tendría participación los líderes o las personas que están en el propio proceso de talento humano, pues ellos son los que se encargarían del reclutamiento, la selección, la contratación, etcétera. Pero también estaría participando la alta dirección o la gerencia de la organización en este proceso, pues es el área que tiene que ver con los recursos y en ocasiones quien toma la decisión final. Entonces, en un proceso como el de talento humano, participarían prácticamente todos los procesos de la organización. Cuando nosotros entendemos esto, podemos entonces ahora sí aproximarnos a la definición de auditoría por proceso. Quiere decir que lo que nosotros entraríamos a auditar es la manera como se ejecutan las actividades con el fin de dar cumplimiento a los objetivos que se han establecido, independientemente de cuáles son las partes que tienen su actuación en cada uno de los procesos. Quiero decir con eso, en el proceso de talento humano, por ejemplo, para continuar con lo que estamos haciendo alusión, en el proceso de talento humano necesitaríamos recopilar alguna evidencia con las personas que desarrollan las actividades de contratación, pero también sería bueno de pronto entrevistar a los líderes de proceso para conocer de qué forma ellos han determinado las competencias para el personal que va a ser contratado. Y también podríamos hablar y entrar a evaluar con la alta dirección en qué momento participa ella en ese proceso de selección e incluso en ese proceso de vinculación, cómo se ha definido el tema de recursos para hacer la contratación. Es importante que las auditorías a los sistemas de gestión no pierdan este norte, o sea, que no pierdan el enfoque por procesos, pues si lo hacemos de otra manera estaríamos limitando la auditoría y digamos que no tendríamos un éxito en el mejoramiento de las organizaciones. Si hacemos auditoría solamente a un área o a un departamento, estaríamos abarcando un círculo muy cerrado y los resultados de pronto no serían lo suficientemente contundentes para tomar acciones en la organización, pues estaríamos hablando solamente de que evalúe un procedimiento o una actividad particular dentro de la organización y no lo hice de forma transversal. Entonces, por eso es importante mantener el enfoque de auditoría por procesos. Súper. Nos están haciendo muchísimas preguntas, les agradecemos a todos nuestros participantes. Una de ellas dice, muchas auditorías planeadas no se hicieron, obviamente por el tema de la pandemia, de la cuarentena. ¿Esto afecta a la organización? Ivonne. Sí, digamos que lo ideal es, sí, todos sabemos que, digamos, en un momento dado las organizaciones paramos sus actividades, muchas no pudimos volver a trabajar directamente pues en nuestros lugares de trabajo, sino tuvimos que reinventarnos en nuestras casas. Y digamos que casi que hablando de lo mismo que les comentaba sobre las auditorías remotas, pues esta es un momento para empezar a pensar en esos procesos. Realmente hoy, pues con todos los medios tecnológicos que tenemos, la idea es si dependiendo cómo continúe el aislamiento, si no podemos regresar, digamos, de una u otra forma las actividades como normalmente lo hacíamos anteriormente, sino poco a poco, deberíamos poder implementar estas herramientas de auditoría remotas, pues precisamente para evitar que el sistema pues se caiga, por así decirlo, o no se continúa ese proceso de mejora continua, sobre todo también las empresas que tienen multisitio, más fácil hacerle seguimiento a veces de forma remota y dentro de los programas o próximos programas de auditoría, pues podríamos planear ese tipo de auditorías. Es como una opción chévere en este momento que también puede optimizar recursos, que en este momento pues todas las empresas necesitamos optimizar recursos. Listo. César, ¿nos quieres compartir algo? Sí, mira, complementando lo que dice Ivonne. Un sistema de gestión debe ser un sistema dinámico y entendemos que dentro de los sistemas de gestión no todas las actividades se pueden desarrollar al pie de la letra.
El punto clave es que los sistemas de gestión se adecúen y los sistemas de gestión avancen y desarrollen de acuerdo a la dinámica de la organización también. Entonces, Jesús nos dice, hay auditorías que se han programado pero no se han ejecutado. Entonces la pregunta sería, ¿por qué razón no se han ejecutado? ¿Sí? Si las auditorías no se han ejecutado por cuestión de, tomemos un ejemplo, por cuestión de presupuesto, no tenemos recursos, ok, se tomó alguna decisión en compañía de la gerencia para definir los recursos necesarios con el fin que esto no vuelva a ocurrir, se definió alguna acción correctiva frente al hecho de que no se haya ejecutado el programa de auditorías, qué riesgos se presentan para la organización al no realizar auditorías internas, ¿sí? Existe de pronto alguna oportunidad, si el tema fuera de recursos, a través de la cual pueda tener un equipo de auditor que pueda apoyar el desarrollo de estas auditorías para que no se presente este retraso. Entonces, todas estas preguntas, ¿a qué nos llevan? A replantear, o mejor, a activar el sistema de gestión en los diferentes ítems. Allí estarías activando ítems relacionados con identificación de riesgos, identificación de oportunidades, acciones correctivas, comunicaciones, revisión por la dirección, recursos. Entonces, démonos cuenta que el punto no es no realicé las auditorías. El punto es, bueno, ¿por qué no se realizaron y qué acciones se van a tomar para que esa situación no me afecte a la organización y para poder hacer que el sistema funcione pues de la manera planificada en la medida de lo posible? Sí, además hay que tener en cuenta, qué pena Claudia, te interrumpo. No, tranquila. Pues digamos que este es un momento para incluir todo ese proceso de gestión del cambio, teniendo en cuenta todo lo que está diciendo César, frente a cómo vamos a actuar y cómo realmente nuestro sistema de gestión se va a adaptar a las necesidades de la organización. Así es. ¿Ves? Se activa todo el sistema. Exactamente, ahí es cuando demostramos qué tan fuerte es nuestro sistema para enfrentar estas situaciones. Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿las auditorías internas se realizan por departamentos o procesos? ¿Y con qué periodicidad se pueden realizar? Bueno, creo que digamos es algo... Dale, dale. Sigue, César. No, dale tú. Yo te complemento. Bien, lo mencionaba hace un rato respecto a las auditorías, o sea, a la manera de hacer las auditorías, digamos que la recomendación, el deber ser, es que se haga por procesos, ¿sí? Teniendo en cuenta que en un proceso participan diferentes departamentos. Entonces, las recomendaciones. Ahora, ¿que se puede hacer auditoría a un departamento? Sí, tú puedes hacer auditoría a un departamento, puedes hacer auditoría a un proyecto, puedes auditar un procedimiento. El alcance de la auditoría, por ser auditoría interna, lo define la organización. Lo ideal es que las auditorías se realicen bajo un enfoque de procesos. En cuanto a la frecuencia o en cuanto a la periodicidad, la estableces en tu programa de auditoría. ¿De qué depende? Como lo mencionaba Ivonne hace un rato, de qué tan críticos son los procesos que tú estás desarrollando. ¿Tienes proyectos nuevos dentro de la organización? ¿Hay cambios en la organización? ¿Cuál fue el resultado de las auditorías anteriores? Los riesgos, las oportunidades, etcétera. Eso está escrito dentro de las normas. Esos son los elementos para planificar tu programa de auditoría, y en el programa de auditoría, que recordamos el concepto que nos dio Ivonne hace un ratico, es el conjunto de una o más auditorías. Entonces, en el programa de auditorías tú defines la periodicidad para llevar a cabo la evaluación de tu sistema. No existe una frecuencia definida donde te diga que se deben hacer auditorías anuales o semestrales a los sistemas de gestión. Lo ideal es que en un ciclo normal, ¿sí? O sea, se recomienda que al menos anualmente se lleve a cabo la auditoría a todos los procesos del sistema de gestión. Pero eventualmente podríamos decir que si es un proceso que no ha tenido cambios, es un proceso que no es crítico dentro de la organización, pues tú podrías extender la frecuencia para hacer esa auditoría. No necesariamente un año, podría ser un poco más extensa. Sí, adicionalmente, dependiendo pues los resultados encontrados en los procesos, si se evidencia que un proceso está más crítico que el otro, pues inclusive podrías auditarlo 2 veces en un año. Eso depende de los resultados precisamente del proceso. Pero sí, como dice César, por lo menos una vez en el año hay que tocar toda la organización, pues para ver cómo responde a esos objetivos que la organización misma desea obtener. Listo. Acá nos preguntan que si en todos los sistemas de gestión debe hacerse las auditorías con un enfoque por procesos o solo en calidad.
Claudia, no te escuché, se fue la ¿Ya me señal, escuchan? perdón. ¿Me escuchan bien? ¿Ya me escuchan Sí, mejor? sí, ya te escucho mejor. Listo. Entonces, otra de las preguntas es el enfoque por procesos. Si solamente se debe hacer en el sistema de gestión de calidad o también lo podemos abordar en otros sistemas. Sí, claro, pues la idea es que los abordemos en todos los sistemas y como les decía, pues ya digamos que las nuevas normas lo que traen es eso, es auditar por procesos y el enfoque por procesos finalmente es lo que nos va a permitir tocar toda la organización, porque finalmente todos los procesos que existen en la organización son necesarios para que se cumplan pues los objetivos. Hay que mirar todas las entradas, las salidas y lo ideal es sí hacer la auditoría basado pues en procesos. No sé si me están escuchando bien porque no es, Sí, sí. te estamos escuchando. Sí, yo te estoy escuchando bien. Ok. Bueno, Claudia, ¿me confirma si hay espacio para otras preguntas o aquí finalizamos? Bueno, pues han habido muchísimas preguntas en este momento y habíamos conversado en su momento con ustedes también que vamos a estar atentos a resolverlas después. Tendremos un par de minutos más para poder cerrar nuestra charla del día de hoy. Por ahí leí una pregunta que es interesante y está relacionada con los protocolos de seguridad. Precisamente en esta época Sí, de crisis. Dice, en la puesta en marcha de los protocolos de bioseguridad, ¿en qué momento se aplican auditorías internas? Pues digamos que hay que tener en cuenta que el riesgo por la pandemia que estamos viviendo, pues ya es un riesgo que siempre va a estar latente y que va a ser transversal a toda la organización y que pues digamos que dentro del sistema de gestión se tiene que auditar cada vez que se realice, sobre todo, por ejemplo, si hacemos auditorías relacionadas a seguridad y salud en el trabajo, pues realmente eso ya hace parte de un riesgo y esto ya vamos a tener que vivir con eso y es un riesgo nuevo y todo, pues el sistema va a tener que adaptarse a eso y básicamente que hay que incluirlo dentro de todo el sistema de gestión, si era esa el enfoque de la pregunta. Igual, pues ustedes saben que cada vez que ahorita, antes de iniciar en estos momentos, pues todas las actividades, sí es necesario que uno se verifique el diseño de esos protocolos de bioseguridad y dos, pues que en sitio se verifique la aplicación de esos protocolos. Entonces, pues dependiendo a las necesidades de la organización y a la agilidad con que pues, se tenga que instaurar todas estas medidas, pues asimismo se tendrá que tener en cuenta dentro del programa de auditoría la revisión de estos protocolos de bioseguridad. ¿Quieres complementar algo, César? No, había una pregunta relacionada con la evaluación de temas ambientales durante esa situación. ¿Sí? Algo decía allí que si bien se hace una auditoría ISO 14001, que qué aspectos se deben revisar. Y también había otra pregunta relacionada con de qué manera se puede dar evidencia de la consulta y participación. Tomo estas dos preguntas pues porque hay un punto que me parece bien clave allí. Las auditorías internas y cualquier tipo de auditoría siempre se debe basar en la búsqueda o la obtención de evidencia objetiva, evidencia de auditoría. Entonces, si vemos nosotros ISO 14001 me habla de establecer controles operacionales. Entonces, cuando hago una auditoría ambiental, y estoy hablando del tema de la pandemia, pues van a haber unos aspectos ambientales que me van a generar unos impactos ambientales que son los que me van a afectar la organización. Entonces, temas como recursos se debe auditoría ambiental, teniendo en cuenta toda la situación que se está presentando. Quizá los aspectos ambientales de la organización se mantengan, pero los controles operacionales varían.
porque se puede generar el mismo tipo de residuo, pero por la situación que estamos viviendo, de pronto se le va a hacer un manejo especial, pues por el mismo tema de bioseguridad. Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta. Frente al otro ítem, o el que quiero enlazar acá, de cómo evidencio la participación y consulta, allí creo que es muy importante que nosotros, al momento de realizar las auditorías, tengamos claridad sobre cuáles son los requisitos que se definen dentro de la organización. Entonces, tener claridad sobre en qué momento una norma me solicita que yo tenga información documentada, en qué momento la norma me pide que yo conserve información documentada o que tenga registros, o en qué momento la norma me pide que yo establezca procedimientos, los cuales pueden ser informales o los cuales pueden ser de manera verbal. En el caso de la participación y consulta y en el caso de los controles operacionales, por eso tomo los dos temas, es importante ver la claridad a la luz de las normas. En comunicación, participación y consulta, la norma me dice que la organización debe establecer procedimientos que aseguren la comunicación y participación, lo que me dice en 45. Esos procedimientos pueden evidenciarse su aplicación mediante entrevistas, mediante asistencia a reuniones, no necesariamente teniendo un procedimiento escrito. En el tema de los controles operacionales, dice que la organización debe definir y que debe implementar y debe conservar información de los controles operacionales que está implementando. Entonces es importante ir o situarnos en qué es lo que me está pidiendo el requisito de la norma para de esa forma poder evaluar y poder tener argumentos necesarios sobre la conformidad o no conformidad del requisito a evaluar. Listo. ¿Algún mensaje final para todos nuestros participantes acerca de este tema tan importante de cómo la auditoría interna es una herramienta de mejora continua en las organizaciones, Ivonne? Perdón, no se me fue el audio, Claudia. No te escuché. ¿Ya me escuchas? César, Sí. ¿tú me estás escuchando? Sí, yo te escucho, Claudia. Listo. Ya te Ivonne, escucho. perfecto. ¿Algún mensaje final para todos nuestros participantes que muy gentilmente han estado con nosotros en todo este tiempo sobre cómo abordamos estas auditorías internas precisamente como una herramienta de mejora continua en las organizaciones? Un mensaje final ya para cerrar. Sí, pues realmente es importante desde el principio, como lo decía realmente César, y es que uno no hace una auditoría interna básicamente porque me van a venir a revisar, sino realmente para lograr un objetivo final que es poder ser, digamos que en el negocio poderlo mantener, ser sostenible, poder verificar continuamente cuáles son esas fallas que puedo llegar a tener para mejorarlas. Siempre pues hay oportunidades de mejora y si las cosas pues no se revisan y no se verifican, pues no van a haber cosas que se puedan implementar para mejorarlas. Siempre hay cosas para mejorar. Ningún sistema de gestión es excelente ni perfecto. Yo puedo estar hoy bien, pero de pronto algo falla mañana y no está. Entonces, realmente sí es muy importante que tengan en cuenta el proceso de auditoría interna como una herramienta que les va a servir siempre para fortalecer sus sistemas de gestión y no una herramienta de pronto que es castigadora o a veces los mismos procesos no les gusta que se auditen entre sí. Más bien miremoslo de otro punto de vista y realmente es una oportunidad de mejora para poderme básicamente mejorar, valga la redundancia, todos los procesos de la compañía. Perfecto, Ivonne. ¿Y tú, César, un mensaje final para nuestros participantes? Un mensaje final, que sean muy organizados a la hora de llevar a cabo las auditorías, que vinculen a los líderes de proceso, que vinculen a las personas que desarrollan las actividades. He tenido experiencias muy buenas con auditores que de pronto no tienen un nivel educativo alto, tienen un nivel educativo básico, pero tienen muy claro cuál es la manera de realizar las actividades dentro de su proceso. Entonces, recordemos que la competencia de los auditores lo define la organización y encuentran en las empresas talento humano realmente valioso que puede apoyarnos en el desarrollo de las auditorías. De hecho, una recomendación, un consejo que doy para quienes nos escuchan: vinculen personas que lleven un buen tiempo dentro de la organización como expertos, pues si cabe el concepto aquí, como expertos técnicos para el desarrollo de las auditorías internas. A veces el auditor pues no conoce a profundidad cómo se
se lleva a cabo pues alguna actividad dentro de la organización, pero una persona que es situación para que sea una evaluación más profunda y genere valor agregado en el ejercicio de la auditoría. Listo, les comentamos a todos nuestros participantes que estamos atentos a hacerle seguimiento a las preguntas y las que se quedaron sin contestar, vamos efectivamente a hacerlo por medio de este chat. Queremos agradecer este espacio, Claudia, tan valioso que nos da el Consejo Colombiano de Seguridad y que nos permite servirle a las organizaciones en este tiempo. Gracias, Ivonne, gracias, César, por haber estado con nosotros y habernos compartido este conocimiento tan valioso. Gracias a ustedes. Muchas gracias por el tiempo, por el espacio. Realmente son espacios muy productivos y pues qué bonito poder transmitir poco conocimiento que se ha adquirido durante estos años y que sea útil para otras personas. Gracias. Muchísimas gracias a los tres, a ti, Claudia, por conducir este espacio tan valioso, como lo dicen ustedes, a todas las personas que nos han escrito. Bueno, ya saben que vamos a estar atentos a responderles. Muy importante, algunos preguntaban, es que entré después, ¿cómo hago para seguir de nuevo la charla? La charla queda efectivamente grabada en este mismo enlace, ustedes pueden regresar y volver a verla, va a estar permanentemente. Y de igual manera, el Consejo Colombiano de Seguridad también tiene a su disposición diferentes soluciones para que ustedes estén fortaleciendo su conocimiento. Uno de ellos es un curso virtual que inicia precisamente el día de mañana, 22 de mayo. Se llama Actualización de Auditores Internos en HSEQ. Si quieren mayor información, revisen aquí en los enlaces que tenemos en nuestra página en Facebook, en la parte de eventos. Ahí van a encontrar absolutamente toda la oferta que tenemos a nivel de formación virtual, precisamente en estos tiempos de reinvención. Pues por hoy no es más, agradecemos a todos los que han escrito en todos los lugares de Colombia que se han unido a este espacio de consejos de seguridad, el Consejo Colombiano de Seguridad, de la mano de nuestros expertos a los que esperamos tener próximamente, porque el tema ha dado para mucho y quedamos con muchísimas preguntas, así que esperamos que estén de nuevo por acá en estos Facebook Live. Muchas gracias a los tres. Gracias, Claudia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos. Gracias a todos. Muy bien. Gracias, que estén muy bien. Gracias. Un abrazo muy grande para todos, que tengan feliz fin de semana y nos vemos de nuevo la próxima semana con más Facebook Live del Consejo Colombiano de Seguridad. Feliz tarde para todos. Ok. Chao, gracias.